Hola, ¿qué tal? En esta ocasión pues vamos a hacer un paseo en un lugar llamado Paradise Falls, que está en la ciudad de Thousand Oaks. Aquí pueden ver en el mapa, si ustedes vienen de Los Ángeles, aquí les muestro algunas rutas. Es hacia el hacia el oeste de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Thousand Oaks, que cuenta con unos lugares muy bonitos para practicar esta bella actividad del hiking. Y aquí también muestro lo que es la ruta, lo que es el lugar en sí, que es un loop, que parece como un 8, una cosa así. El estacionamiento es gratis, hay bastante estacionamiento. Ahí al fondo se ve la salida, más bien la entrada. Ya les platicaré por qué pensé que era la salida. Noté que muchas personas entran por la salida. Este es un loop, o sea que es como un círculo de entrada y salida, pero me di cuenta que muchos entran por la salida, no sé por qué. Bueno, definitivamente el que estaba equivocado era yo. Lo que les mostraba al principio, esa es la entrada, y yo pensé que la salida era la entrada. Entonces hicimos el recorrido al revés, entramos por la salida. La distancia de este lugar, del punto donde comenzamos a donde se debe terminar, según la aplicación de All Trails, es 2.8 millas. Es muy corto, pero parece ser que la dificultad, porque lo ponen ahí como dificultad moderada, y parece que la dificultad radica en que tiene puntos de inclinación un poquito pronunciados, especialmente a la mitad. Vamos a ver. Bueno, nos acaban de confirmar que sí hay waterfall y que hay agua en la cascada. No sé si el clima está como para que aventemos a alguien de lo sabido al agua, pero podríamos intentarlo. Como les mencionaba, hay áreas que las inclinaciones sí son bastante pronunciadas. Aquí pongo un poquito, no está tanto, pero sí están algo pronunciadas en algunas partes, y creo yo que por eso lo catalogan como moderado, aunque es muy corto. Pero incluso, como pueden ver, aquí hay áreas con escaleras, y porque hay bastante inclinación en algunas secciones. La vegetación, como pueden ver, típica vegetación bien californiana aquí de Los Ángeles, sur de California. Los nopales y las plantas tipo desierto, pero muy bonito el lugar. Algo curioso es que este bebedero que está aquí sí funciona, o sea, sí hay agua. De todos modos, pues siempre procuren llevar, cada vez que vayan a hacer hiking en algún lugar, llevar su propia agua, llevar cantidades, bueno, unas 2 litros siempre es recomendable. Es mejor que sobre y no que falte. Aquí estamos viendo el tipi, es como una cabaña en donde está muy bien, porque puede uno llegar a tomar sombra y a sentarse un ratito ahí, en lo que admira toda la panorámica. Como podemos ver, de ahí se ven todas las montañas alrededor. El día que fuimos nosotros había demasiado viento, era un poquito complicado, pero el lugar muy bonito. Vamos a tomar una ruta aquí hacia abajo, en lugar de ir hacia las cascadas, hacia la waterfall. Vamos a ir a Indian Cave, que es una pequeña cueva que queremos conocer y que le añade más o menos 1 milla al trayecto,
porque es media milla de ida y media milla para regresar al camino rumbo hacia la waterfall. Del agua que se mueve aquí, obviamente no es de waterfall, es un paso de agua y no está adecuado para meterse. El agua aquí está estancada, esta está corriendo, pero sí, el agua del resto está estancada y pues no se ve muy, no apetece mucho meterse. Sí tenemos un poquito de calor ahorita, pero es donde viene bajando el agüita. Pero la sombra está súper rica. Ahí está el sol, pero aquí sí nos alcanza un poquito de sombra. Es muy importante venir aquí, tener el mapa de All Trails, está bastante afinado. Por momentos hay señal de internet, por momentos se va para tenerlo, para seguir todas las indicaciones. Aquí ya nos indica que estamos entrando ya al área de Indian Cave. Es una cueva muy pequeña, no piensen que van a encontrar algo muy espectacular, pero la experiencia de entrar, ver, pasar por en medio de ella, pues siempre es agradable. Al principio siempre es un poquito sketchy, nadie quería meterse, pero pues nos animamos y ahí vamos. La primera parte, ya estoy aquí está otra parte, pero ahorita vamos a ir hacia allá. Creo que ahí se puede parar uno por completo y pasar hasta el otro lado, por donde se ve la luz ahí. Salimos de la cueva y reiniciamos el camino hacia la caída de agua. Pues fue una bonita experiencia. En la cueva tomamos fotos, se veía muy bien el lugar para volar el dron ahí, pero estaba haciendo demasiado viento y pues no lo hicimos, pero pretendo regresar algún día esto a sacar algunas tomas. Se ve bastante bonito, lo recomiendo. Aquí está perfecto para acampar, pero no se puede. Sin embargo, me parece que sí hay una zona en donde sí se puede acampar. No sé exactamente el proceso, muy sinceramente se los digo, no lo he investigado porque no estaba tan adecuado. Esa parte que les enseñé, esa sí estaba bien para acampar, pero bueno, ahí no se permite. Y aquí pues ya podemos ver de lejos lo que es
el agua corriendo, ahí se ve ya la caída de agua desde la parte de arriba. Y bueno, vamos a acercarnos más a ver qué pasa. Y la cascada está pequeña, pero se ve muy bonito el ambiente alrededor, porque está como en un hoyo, y aunque el viento soplaba muy fuerte ese día, pero ahí como que nos respetaba un poquito más. Se ven muy bonitos los colores, las tonalidades, el sonido del agua. Se siente mucha paz estando ahí en ese lugar, a pesar, como les decía, que ahí es donde más gente encontramos, pero se siente bastante paz, bastante calma. Ahí estuvimos un buen rato sentados, solamente escuchando el agua, y la pasamos bastante bien. Lamentablemente el agua no es adecuada para nadar, para meterse en absoluto. Es agua que viene de las calles, como el agua que tiran los sprinklers de las casas cuando riegan el jardín y así. Es agua que va corriendo hacia ese lugar, y pues obviamente no está limpia para poderse meter, y por lo mismo pues está prohibido hacerlo. Bueno, pues espero que les haya gustado este paseo, este hiking trail que se llama Paradise Falls en la ciudad de Thousand Oaks. Si te gustó el video, pues dame por favor un like y suscríbete, comenta, comparte, ayúdanos a crecer y seguir promoviendo esta preciosa actividad del hiking. Bye.